viendo y escuchando por la 101.5 FM Radio y 13 Costa Rica Televisión, iba a ser tema de debate. Obviamente es un tema que permite la confrontación de ideas, pero fue imposible, tenemos que decirlo en la revista, fue imposible que fuera debate. Es muy triste porque, bueno, inicialmente le pedimos al jefe de fracción del Partido de Liberación Nacional, quien a su vez es proponente de esta iniciativa, Carlos Ricardo Benavides, que viniera a tuviera un debate con los dirigentes sindicales. Y no hubo posibilidad. Primero que se analizó la agenda, fue muy amable su asesora de prensa en tratar de buscar que él participara, pero finalmente no lo logramos. Él no quiso venir porque, bueno, por distintas razones no quieren debatir este tema con dirigentes sindicales. Pero bueno, como es una iniciativa que fue apoyada por otros diputados, aparte de que buscamos a su proponente y le insistimos por diversos medios que era importante que estuviera, le pedimos también a Pedro Muñoz, que tenía una propuesta similar del Partido de Unidad Social Cristiana. No logramos tener respuesta tampoco de don Pedro Muñoz, que siempre participa en debates, hay que reconocerlo. Me acuerdo sobre el enganche médico, participó en otro en esa discusión con Ciprosimeca. Igualmente lo buscamos que Karine Niño estuviera. Del Partido de Liberación Nacional tampoco fue posible. Casi todos los diputados de Liberación remitían a Carlos Ricardo Benavides, pues él es el proponente. Laura Guido del Partido de Acción Ciudadana, que siempre es muy abierta a participar en debates, dijo: la persona indicada para esto es Víctor Morales Mora, exministro de Trabajo y actual jefe de fracción. Bueno, tampoco don Víctor Morales Mora respondió nunca a nuestros mensajes, ni siquiera nos respondió para ver si venía. Welmer Ramos, diputado del PAC, tampoco podía venir y casi todos nos remitían a Víctor Morales Mora. Gustavo Viales lo buscamos, pero él no apoyó esta iniciativa, él es diputado de Liberación Nacional. Roberto Thompson tampoco rubricó esta propuesta del Partido de Liberación Nacional, y Pablo Heriberto Abarca en algún momento estuvo de acuerdo del Partido de Unidad Social Cristiana, pero no quería debatir con dirigentes sindicales sino con diputados. Lo mismo Luis Fernando Chacón del Partido de Liberación Nacional nos dijo que tenía algo en su agenda. Igual Jonathan Prendas, que también apoyó esta iniciativa del Partido de Restauración Nacional, no tuvimos respuesta tampoco de don Jonathan Prendas para venir. Así que, bueno, Víctor Morales Mora tampoco contestó, les decía, todos los diputados del PAC nos remitían a él, y bueno, del Partido de Unidad Social Cristiana, para Heriberto estuvo de acuerdo, pero no con dirigentes sindicales, sino con diputados, y no fue posible. Y nosotros planteamos el debate con diputados, entre diputados y dirigentes sindicales, porque es obvio, en la parte sindical la que es el tema de la huelga, y son dirigentes sindicales, así que ese es el tema que hay que debatir precisamente con los dirigentes gremiales. Pero bueno, no fue posible. Sí nos acompaña esta mañana Lenín Hernández, a quien agradecemos muchísimo. Es uno de los dirigentes sindicales que fue convocado. Él es del Sindicato de Enfermeras de nuestro país. Y vamos a empezar por preguntarle, bueno, Lenín, esto reforma muchas cosas. A ver, la notificación, los sindicatos. Bueno, queremos agradecerle a Lenín que nos está acompañando esta mañana. También invitamos a don Albino Vargas, estamos a la espera de que él venga, de la ANEP, secretario de la ANEP. Esta reforma de don Carlos Ricardo Benavides, esta propuesta del diputado de Liberación Nacional, dice que los sindicatos deberán registrar ante el Poder Judicial y el Ministerio de Trabajo una dirección electrónica para que se les notifique. Recuerdo la situación en torno a la notificación suya y de UNDECA que se dio durante la mesa de negociación. Ahora están pidiendo que haya una dirección electrónica. También sobre las huelgas de los servicios esenciales de las que dependan la vida y la salud y la seguridad de la gente, han estado prohibidas desde siempre, dice en la propuesta de Carlos Ricardo, y a partir de ahora no hará falta realizar un procedimiento para declarar su ilegalidad. Eso está diciendo esta propuesta del legislador liberacionista. Plazos, dice que se acortan todos los plazos para resolver en cuestión los días de ilegalidad de una huelga en servicios públicos no esenciales. Y también sobre rebajas salariales, cuando una huelga se declare ilegal, los rebajos deberán realizarse de manera retroactiva.
al momento en que inició la huelga, y el patrono solicitó su declaratoria de ilegalidad. Y finalmente, penalización por sabotaje a bienes públicos y bloqueo de carreteras. Los sindicatos podrán ser sancionados en el caso de comprobarse que promuevan e inciten a sus asociados a realizar daños contra bienes públicos y bloquear carreteras. Esto presenta la iniciativa de Carlos Ricardo Benavides, quien no quiso venir a debatir con los dirigentes gremiales. Bien, don Albino Vargas dijo que solo por teléfono nos va a atender. Don Lenín Hernández, su reacción sobre lo que es este proyecto. Sí, muy buenos días, Laura, muy buenos días al público que nos sintoniza en este momento. Cuando hablamos de un movimiento huelguístico, hay que analizarlo desde dos puntos de vista, sobre todo por este último movimiento de huelga en el cual participamos todas las organizaciones sindicales, porque fue un movimiento de huelga político laboral, y dentro del marco de la OIT esos tipos de movimientos existen, ¿verdad? ¿Qué sucede con relación al proyecto de don Carlos Ricardo Benavides? Y lo digo con sumo respeto, pero es que es un adefesio ese proyecto de ley por varias razones, un adefesio jurídico. Y es que recordemos que nosotros venimos de aprobar la reforma procesal laboral. Fueron casi 20 años de tratando de modificar el Código de Trabajo, que desde su promulgación en el año 1943 no había sufrido ningún cambio trascendental. Y la reforma procesal laboral aborda tres temas muy importantes. Uno, la parte procesal laboral. Muchas veces los procesos judiciales tardaban 6, 7, 8 años. Cuando el trabajador terminaba el proceso legal, la empresa ya no existía. Lo otro que regula la nueva reforma procesal laboral son los foros especiales. Hay 14 foros especiales de discriminación en donde prácticamente el juez, de manera rápida, de manera sumaria, pues ventila esos procesos para que el trabajador no sufra menoscabo de su relación laboral. Y lo tercero, muy importante, es el tema de la huelga, porque en nuestro país existía un gran vacío sobre el porcentaje mínimo establecido para irse a un movimiento de huelga, las características que tenía que tener la misma, y esos elementos fueron subsanados dentro de la reforma procesal laboral. Y me extraña muchísimo que don Ricardo no quisiese venir acá a debatir, porque recordemos que en el gobierno de doña Laura Chinchilla, él fue ministro de la presidencia, impulsó el proyecto de ley, aunque tiempo después de que vinieron de la OIT y dijeron a los cuatro vientos que venía una gran reforma laboral en Costa Rica a petición de los organismos internacionales, pues prácticamente meses después la vetaron. Pero volviendo al tema, ¿qué sucede con este proyecto de ley que trata de enfocar don Carlos Ricardo Benavides? Pues hay cosas que ya están establecidas, como por ejemplo la ley de notificaciones. El artículo 3 y 34 de la ley de notificaciones establece cómo se deben de dar las notificaciones. Ahora bien, para que veamos cómo este proyecto de ley contraviene principios generales del derecho. Si bien es cierto, existe el mecanismo para realizar las notificaciones, quieren que exclusivamente las organizaciones sindicales tengamos una dirección electrónica para efectos de dar fe y que la notificación inmediata de los tribunales. De notificaciones inmediatas. ¿Sí? Pero si lo van a aplicar para las organizaciones sindicales, que lo hagan para todas las personas jurídicas en nuestro país. A ver, explíquese usted. Eso quiere decir, vamos a ver, que las empresas y los grandes contribuyentes también sean notificados de manera inmediata, como quieren hacerlo por correo electrónico, ¿verdad? Porque no puede haber una discriminación hacia los sindicatos, ¿verdad? Y de repente para las empresas, no, pero las notificaciones no son por correo electrónico. No, son notificaciones en forma física. ¿Quiere decir usted de tributación? Exactamente, porque tenemos grandes empresas que de repente sus procesos prescriben o caducan y se empantanan en tributación precisamente porque no han sido notificados, ¿verdad? Entonces, si lo van a aplicar para los sindicatos, que lo apliquen para todas las organizaciones y empresas privadas o personas jurídicas, ¿verdad? Número uno. Número dos, me llamó poderosamente la atención cómo acortan los plazos. El gran éxito y lo que uno rescata de la reforma procesal laboral, por eso se llama reforma procesal laboral, es que establece cuáles son los procesos, incluso para la declaratoria de legalidad o ilegalidad de la huelga, y lo acorta a 24 horas, ¿verdad? Ojo, 24 horas para que el juzgador, para que el juez determine si la huelga es legal o ilegal. Entonces, la lógica, la experiencia, la sana crítica,
¿verdad? La ciencia y la técnica, para el juez eso no vale. O sea, no vale. Y vemos a efectos jurídicos con relación a la calificación de la huelga, en donde un juez declaró ilegal la huelga y prácticamente se la devolvieron porque fue un adefesio jurídico lo que hizo en esa sentencia. De igual forma, vimos casos donde existen 6 sentencias que fueron copy-paste. Entonces, para efectos de declarar la huelga ilegal en un plazo de 24 horas, claro que sí se puede, pero haciéndolo de forma errónea, de forma equivocada. Entonces son cosas que uno se pone a analizar de qué mal estamos, ¿verdad? Que mal estamos porque lo que quieren es satanizar el movimiento huelguístico. Ok, bien, ese es el criterio de Lenín Hernández. ¿Qué nos dice Albino Vargas? Buenos días, secretario general de la ANEP, sobre este proyecto que teníamos y queríamos tener en debate con los diputados, con el diputado proponente y con los diputados, porque son muchos, de los 3 partidos de Acción Ciudadana, Unidad Social Cristiana y Liberación, quienes están apoyando esta iniciativa. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, nosotros sostenemos que Costa Rica tiene un triunvirato gubernativo en este momento. Le hemos llamado tripartidismo plus PAC, Liberación, Unidad y PAC. Tienen un proyecto económico, ideológico definido, completamente definido, inspirado en los ideales de la Asociación Nacional de Fomento Económico y en los ideales de la Academia de Centroamérica. Tienen fichas relevantes de ambos centros de pensamiento neoliberal dentro del gobierno y tienen toda una articulación estratégica de terminar lo que no han podido lograr en los últimos 30 años, que es el desmontaje social de lo que queda, el desmontaje, del Estado social que todavía nos queda, principalmente el patrimonio público de alta rentabilidad. Entonces hay que ver este proyecto del señor Carlos Ricardo Benavides en ese contexto, como parte de esa estrategia perniciosa de implantarnos una especie de autoritarismo en democracia. No es casualidad que Carlos Ricardo Benavides es la voz de Óscar Arias Sánchez en el Parlamento y que Óscar Arias Sánchez siempre anheló que se pudiera gobernar con una tiranía en democracia. En tal sentido, bueno, en primer lugar el proyecto de Carlos Ricardo Benavides es un proyecto cargado de odio, de revancha, de rencor, de venganza, por el impacto que ha tenido este movimiento huelguístico de carácter patriótico. Es un proyecto que, más allá de los tecnicismos jurídicos que usted le puede encontrar o más allá de benevolencias cómplices en su análisis, es un proyecto que intenta, por un lado, quitarle rango constitucional al derecho de los trabajadores a la huelga, quitárselo de facto con las medidas que está proponiendo, que la hacen prácticamente imposible, medidas de corte jurídico administrativo draconianas, donde desde el jerarca que tiene que ver con la huelga que le estalle en su cara, prácticamente la elimina nomás surgiendo esta. Y segundo, basta que se le monte a una organización sindical un ardid, una patraña de que dice que promovió un bloqueo, dice que utilizó violencia, entonces usted puede impedir la disolución, la aniquilación de los sindicatos. Estoy recordando en este momento el argumento central del juez que está calificando la huelga del Magisterio Nacional en primera instancia, donde su base fundamental para declararla ilegal en esta primera instancia, es decir, que hubo violencia, que hubo maestros en bloqueos, y estoy imaginando este argumento espurio de un juez en el contexto de una eventual
ley de huelgas o contra la reforma procesal laboral como la quiere el tripartidismo plus PAC, ¿verdad? Estoy imaginando eso y prácticamente usted lo que tendría en bandeja es propiciar la disolución o la liquidación de sindicatos tan relevantes e importantes como la ANDE, como la APSE, o como el SEC, o como la misma NEP en el caso de los movimientos municipales que han estado y están en la calle, ¿verdad? Entonces, siempre ha habido sectores en este país antidemocráticos, ¿verdad? De tufillo totalitario, y yo no puedo, disculpen ustedes, dejar de conectar esta nefasta iniciativa con otros signos de autoritarismo que uno ve a propósito de este movimiento. Es decir, cuando el ministro Pisa, el principal ministro del gobierno, ¿verdad?, casi que decir el número 2 en autoridad política, dice que harán hasta lo imposible por evitar o por recuperar, entre comillas, el dinero pagado a los maestros en huelga. Usted está diciendo que usted está dispuesto a desconocer una sentencia judicial. Cuando usted ve lo que hizo el alcalde de Santa Ana y el Consejo Municipal de Santa Ana, porque los trabajadores de esa municipalidad se reincorporaron sin rebajo salarial alguno, que cuestionan incluso en sede constitucional la sentencia del juez, estamos de verdad en un tránsito muy peligroso hacia un autoritarismo que vulnera la democracia. Y cuando para ponerle la cereza al pastel, usted tiene al señor presidente de la Corte, don Fernando Cruz, diciendo, es que a mí me dijeron cómo debo resolver la consulta que me van a hacer sobre la independencia del Poder Judicial y el combo fiscal, y me dicen que tengo que contestar que no afecta ese combo, la independencia del Poder Judicial. En realidad uno se queda estupefacto. Sí, efectivamente, hay como una estrategia urdida para callar las voces disidentes, reducirlas al mínimo y sobre todo golpear lo que siempre han soñado, que es la aniquilación o reducción al mínimo de los sindicatos, que pues hemos sido columna vertebral en todos estos 25, 30 años de resistencia a que en Costa Rica se desmonte todo el Estado social que se nos fue heredado desde la Segunda República y más antes de ella. Bien, Albino Vargas y Lenín Hernández, ¿aplaudirían? Vamos a ver, los sectores que apoyan esta iniciativa dicen debe de buscarse un sitio, ya usted hizo un análisis, una síntesis, Albino Vargas, igual Lenín, de cómo consideran esta propuesta que surge en este momento, a raíz de la huelga que todavía hay, sobre todo en el sector del Magisterio Nacional y algunas instituciones en donde está presente la NEP. Vamos a ver, esta iniciativa surge en esos momentos. Estas propuestas que están aquí establecidas por el diputado Carlos Ricardo Benavides, ¿en algún momento ha habido otra instancia en donde se han hablado, por ejemplo, acortar los plazos para resolver las ilegalidades o legalidades de una huelga? El que se utilice el correo electrónico, decía Lenín Hernández, y entonces que se utilice el correo electrónico para reportar por parte de tributación a los patronos, bueno, más bien a los empresarios cuando hay situaciones de morosidad o no. ¿Se han hablado estos temas en otras instancias? ¿Tienen ustedes conocimiento de que en algún momento esto se valoró cuando estuvo en análisis la reforma procesal laboral? Con relación al procedimiento, Laura, eso nunca entró a discusión. Lo que sí se había entrado a discusión, que eso fue cercenado dentro de la reforma procesal laboral, es precisamente al momento de irse a la huelga, que tanto los sindicatos como los patronos pudiésemos ponernos de acuerdo sobre los servicios esenciales. Eso fue una gran discusión, lo recuerdo, tanto don Lenín como don Albino. Que no hubiera huelga o en los servicios esenciales o que se negociara, ¿verdad? Ese fue el tema por el cual, recuerdo, el proyecto se echó marcha atrás durante la administración de doña Laura Chinchilla, de la expresidenta Laura Chinchilla, y ahora, logró aprobarse el año pasado la reforma procesal laboral. Correcto. Es que recordemos que la reforma procesal laboral
fue cercenada, fue vetada, y luego hubo perdón, y esta es la primera huelga en realidad prácticamente con la vigencia de la reforma procesal laboral. Utilizando la reforma procesal laboral, es correcto. Y lo que quedó por fuera dentro de la reforma procesal laboral son esas recomendaciones que hacía el comité de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo, con relación a que se podía buscar una alternativa para los servicios públicos, y es precisamente brindar los servicios mínimos esenciales a la población. Y esa parte fue excluida de la reforma procesal laboral para que tanto patronos como trabajadores nos pusiéramos de acuerdo. Esa es la parte, por ejemplo, de salud. ¿Qué piensan ustedes? No, por supuesto, Laura. Y sobre ese tema propone, vamos a ver, sobre servicios esenciales han estado prohibidas desde siempre y a partir de ahora no hará falta realizar un procedimiento para declarar su ilegalidad. El jerarca solicitará directamente al juez que ordene a los trabajadores el reinicio de sus labores. ¿Qué piensan ustedes dos que tienen precisamente sectores dentro del área de salud? También usted, Albino Vargas, en la ANEP, igual don Lenín Hernández, que es del Sindicato de Enfermeras. Para nosotros es esencial lo siguiente, Laura. Las huelgas se planifican, se organizan y se ejecutan. Y lo digo con todo respeto hacia la población, pero yo tengo toda la autoridad moral para decirlo, porque cuando se dio, por ejemplo, la declaratoria de alerta amarilla, alerta roja, nosotros levantamos la huelga en esos lugares. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con el bien jurídico mejor tutelado, que es la vida. Entonces siempre en el movimiento de huelga garantizamos que los servicios mínimos esenciales, es decir, emergencias, cuidados intensivos, unidades especializadas, trabajan con total normalidad para no afectar a quienes, a los usuarios. Ahora bien, es que la huelga por sí misma no es un fin. La huelga debe ser un medio para lograr que lo que acabas de mencionar vos, Laura, es el diálogo, abrirnos a un diálogo que no hemos tenido ni con el Poder Ejecutivo ni con la Asamblea Legislativa. Creo que aquí ha faltado esa voluntad política por parte de los señores diputados, por parte de Casa Presidencial, para buscar soluciones país, porque yo no me imagino 4 años estando en huelgas constantes, y yo creo que ese es el mayor temor, por eso es este proyecto de ley, y yo considero, Laura, que con relación a este proyecto de ley violenta principios generales del derecho, como por ejemplo el debido proceso. ¿Cómo van a decir per se que la huelga es ilegal? Aquí lo que tenemos que esgrimir cuáles son los servicios esenciales para ponernos de acuerdo precisamente entre los patronos y el trabajador para efectos de irse a nuestro movimiento, tomando en consideración que el movimiento de huelga es el último recurso que utilizan las organizaciones sindicales para tratar de ejercer o defender un derecho. Eso es muy importante. ¿Qué dice Albino Vargas? Estaba citando el sector salud porque ahí hay representaciones de las organizaciones sindicales a las cuales ustedes dirigen, pero también estoy pensando en los controladores aéreos, que siempre se ha debatido muchísimo sobre una huelga dentro de los controladores aéreos. En fin, ¿qué dice Albino Vargas? Bueno, mire, recuerde usted, estimada Laura, que la ANEP estuvo de principio a fin durante todos los 17 años de tramitación político-jurídica de la reforma procesal laboral, y que tuvimos el honor de que a nombre de la ANEP estuviera este prestigioso abogado laboralista, don Mauricio Castro Méndez, ¿verdad?, que es muy respetado en todos los círculos de este país. Entonces, si hay una organización con propiedad para hablar del tema de la ANEP. Lo segundo, vea, esta huelga no la hizo la reforma procesal laboral, por Dios santo. Esta huelga la provocó Carlos Alvarado y el tripartidismo plus PAC con su tosudez, con su fanatismo enfermizo por este expediente 20.580 y por negarse a aceptar el diálogo, ¿verdad? Esta huelga no la hizo la reforma procesal laboral. Yo le puedo decir a usted, doña Laura, no sé, porque usted me lo está preguntando en este momento, con la complicidad de la ANEP, esa ley no se tocará. Nosotros no vamos a prestarnos al juego de la oligarquía neoliberal y el tripartidismo PAC, a sentarnos en una mesa a hacerle cambios a esta reforma procesal laboral cuando pasó todos los filtros habidos y por haber durante sus 17 años de tramitación, e incluso tuvo el beneplácito del principal gremio corporativo del país, que es la UCAEP. Yo quiero dejar bien claro eso. Es una conquista obrera. Por primera vez el derecho constitucional de huelga se hizo real, se hizo concreto. Nadie ahora debe ser castigado por ejercer el derecho de huelga, que es real,
con la reforma procesal laboral. Entonces, con nosotros, con ANEP, yo se lo digo contundentemente, no nos vamos a prestar para que los oligarcas neoliberales avancen más en su ataque al Estado social de derecho, a la clase trabajadora y a la institucionalidad de este país. Es decir, esta reforma procesal laboral, hasta el Partido Liberación Nacional, del cual Carlos Ricardo es pieza fundamental, la votó. Carlos Ricardo siempre conspiró contra la reforma procesal laboral. Él era ministro de la presidencia de doña Laura Chinchilla, y yo tengo elementos suficientes para que, en un intento desesperado de bloquearla, que lo lograron transitoriamente, la vetaron argumentando el famoso tema de la huelga en servicios esenciales, cuando en realidad lo que querían era evitar el amplio desarrollo del fuero protector de libertad sindical en las empresas privadas, como ya está sucediendo, y como la misma ANEP, que está practicando sindicalismo en el sector privado, en choferes de autobús, en obreros bananeros, en obreros piñeros y en seguridad privada, lo está experimentando, ¿verdad? Entonces, esta reforma nosotros la vamos a combatir a capa y espada, y ya estamos preparándonos para alertar al escenario internacional al efecto, ¿verdad? Porque la huelga no la hizo la reforma procesal laboral, la huelga la hizo el tripartidismo plus PAC y su visión enfermiza del déficit fiscal. Claro, lo entiendo, y Albino, cuando me refería es que es la primera huelga que entra en vigencia en momentos en que ya está la reforma procesal laboral. Quiero decir, eso significa, y hay algo que está diciendo don Albino Vargas, que tengo que ir cerrando. Lenín Hernández, ¿ustedes han iniciado algún proceso de negociación en torno al tema de la reforma procesal laboral, o algunas otras organizaciones sindicales en este momento? No, en lo más mínimo, porque venimos estrenando precisamente la reforma procesal laboral. Entonces, yo creo que sentarnos en este momento a discutir cambios a la misma sería algo ilógico, porque no vendría a darle certeza ni seguridad jurídica a nuestro país, como lo hace este proyecto de ley de don Ricardo Benavides, ¿verdad? Carlos Ricardo Jiménez Benavides, porque definitivamente sentimos nosotros que contraviene, ¿verdad?, estos principios generales de derecho, el debido proceso, el derecho a la huelga, porque es un derecho que tenemos todos los costarricenses, todos los trabajadores, de manifestarnos de manera pacífica. Pero no hay ninguna negociación. Pero no hay ninguna negociación, convocatoria de nadie para reformar en lo más mínimo laboral. En lo más mínimo, Laura. En todos estos puntos hay un absoluto desacuerdo en este momento por parte de las organizaciones gremiales, por parte, por ejemplo, de la Asociación de Enfermeras. Hasta el momento, no solamente lo hablo como Sindicato Nacional de Enfermería, sino como presidente de la Confederación de Trabajadores de Renovaron. Es que nosotros no vemos en este momento necesidad de modificar la reforma procesal laboral. Esta reforma, esta propuesta del diputado Carlos Ricardo Benavides, tiene el apoyo de diputados del PUSC, del PAC, de 31 legisladores. O sea, podría convertirse en ley eventualmente. Eso significa cambios en la reforma procesal laboral. Ya veíamos en torno a la declaración de los servicios esenciales, en torno a cuando se remite la declaratoria, en fin. El punto es, ¿qué pasaría o qué acciones tomaría el movimiento sindical? Ya tengo que ir cerrando. Si esta reforma se aprobara en la Asamblea Legislativa, ¿qué planteamiento tienen las organizaciones laborales en este momento para contener esta reforma que se quiere impulsar? Voy a empezar con don Albino Vargas y voy a cerrar con don Lenín Hernández. Bueno, es evidente que, digamos, tienen los votos. Yo no sé si tienen el espacio político, que es distinto en el contexto de confrontación social y de polarización en que estamos. Como le dije, lo primero es el deterioro de la credibilidad del país ante instancias internacionales como la OIT, porque esta reforma contó con la asesoría de la OIT. Esta reforma contó con la asesoría de la OIT y todos estos filtros pasaron, ¿verdad?
Lo que pasa es que Carlos Ricardo Benavides y quienes le apoyan, repito, reaccionan subjetivamente, reaccionan de manera enfermiza, con sed de venganza, quieren sangre obrera por este gran movimiento que los desacreditó. Es que yo no sé si nos hemos dado cuenta que lo que queda de Liberación Nacional se está enterrando con esta huelga, se está enterrando políticamente con esta huelga. Yo no sé si Liberación Nacional después de esta huelga se podrá levantar políticamente hablando. Entonces es una reforma, y lo mismo podría decir de la unidad y lo mismo podría decir del PAC. Yo no sé si alguien de verdad está calibrando las modificaciones que están sufriendo la sensibilidad sociopolítica en un gran conglomerado ciudadano con respecto a este triunvirato de gobierno que hay en este momento, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a hacer todo lo posible, vamos a argumentar en su momento, vamos a ir en las instancias correspondientes, vamos a desarrollar toda la experticia que ANEP ha acumulado a través de don Mauricio, de don Esteban Calvo Rodríguez, que también nos va a ayudar muchísimo en esto, del pool de expertos en derecho laboral que pues hace tiempo viene acompañando a la ANEP, y vamos a convencer a muchos señores legisladores de que estas modificaciones no son necesarias, porque el diálogo siempre será lo más relevante posible. Es que recordemos, reiteramos, aquí tenemos un gobierno que está apostando por la confrontación abierta, aquí tenemos un gobierno provocador, aquí tenemos un gobierno que incluso osa cuestionar sentencias judiciales e insinúa que no las va a acatar. Entonces, imagínense ustedes el escenario en que tenemos. Y bueno, resistiremos como estamos acostumbrados a resistir. Y de verdad, yo reitero, ¿verdad?, que con la ANEP no cuenten para renunciar a un derecho que costó tanto conquistarlo, y que, reitero, esta reforma es consenso con empresarios, con Poder Judicial, con OIT, con sindicatos y con otros sectores. Lenín Hernández, del Sindicato de Enfermería. Sí, Laura, para nosotros y para el público que nos está sintonizando, este proyecto de ley que pretende impulsar don Carlos Ricardo Benavides es un retroceso a nuestro derecho laboral. ¿Tendría una denuncia ante la OIT si esto se aprueba? Sí, por supuesto, pero quiero relucir algo, Laura. El Sindicato Nacional de Enfermería hace 2 semanas interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 375 y 376 del Código de Trabajo, porque los juzgadores que utilizaron para calificar la huelga como ilegal utilizaron aspectos generales debidamente superados con relación a la prohibición de la huelga en los servicios públicos. O sea, es un retroceso lo que han querido hacer de una u otra forma por un interés político. Y eso es lo que quiero rescatar con relación a este proyecto de ley, que carece de técnica jurídica, razonabilidad, violenta el principio del debido proceso, es totalmente discriminatorio, y no te quepa duda al público que nos sintoniza que en caso de que quiera impulsar este proyecto de ley, pues existen los estados judiciales en nuestro país y hacia afuera también para hacer estas denuncias. Decirle al pueblo de Costa Rica que este movimiento de huelga fue justo, necesario y oportuno, precisamente para defender los intereses de todos los costarricenses, y que el mayor temor, y así lo veo en este proyecto de ley, está plasmado, es que tengamos 3 años de confrontación social, porque este problema, el déficit fiscal, es solamente la punta del iceberg de todo lo que viene. Muchísimas gracias a Lenín Hernández del Sindicato de Enfermería, Albino Vargas, secretario general de la ANEP. Tengo que ir a una pausa y ya venimos con más para hablar sobre el tema de la Sala Constitucional y la reforma fiscal con el magistrado Fernando Cruz. Coeficiente, funciones, homotesia, traslaciones, probabilidad, símbolos, números, gráficos, letras, calculadora, más números. Un momento, así no se puede.